Ahí estamos. Bueno, hoy arrancamos con ya con la lección 5. La clase anterior habíamos, si recuerdan, ya habíamos hablado de la autoridad espiritual, ya habíamos avanzado sobre el nombre de Jesús, y hoy nos toca una clase re importante. Hay muchísimo para hablar sobre la fe, hay varios aspectos sobre los cuales nosotros eh, podemos ir encarando el tema de la fe, pero hoy quisiera que hablemos la fe, la llave que abre el reino de los cielos. Cuando hablamos de llave, hablamos de qué cosa, algo que nos da acceso a cosas importantes, ¿no? Si vos tenés la llave de tu casa, podés ingresar. Si vos tenés la, tenés la llave alguien te presta una llave, eso te da la autorización para que tú eh, puedas entrar y puedas compartir, eh, pu- puedas tener puedas acceder a todo lo que hay en ese lugar. Por eso la llave es muy importante, la llave nos da el poder. Así que en el nombre de Jesús, esta tarde vamos a estar hablando del poder que nos da la, la fe en Cristo Jesús, en nuestro Señor. Así que bueno, en primer lugar, el mundo hoy ridiculiza muchas veces la fe. En 1 Corintios ya lo escribía el apóstol Pablo, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente, pues no la puede entender. Y muchas veces, en, muchas veces Muchas veces las personas tratan de querer explicar la fe, y la fe solamente la podemos entender por medio de la revelación del Espíritu Santo, y necesitamos del Espíritu Santo para que Él nos pueda dar a entender las cosas espirituales. Y muchas cosas de la palabra de Dios, cuando la gente lee, como que no le va cerrando, ¿no? Y es por eso, porque la palabra de Dios es locura. Y muchas veces dicen, bueno, cuando vos empezás a conocer a Jesús es como que te lavan el cerebro y te cambian. Exactamente. El Espíritu Santo nos cambia nuestra manera de pensar, nos cambia nuestra manera de ver la realidad. Por eso es tan importante que nosotros tengamos no la revelación de una religión, no tener la revelación de un pastor, sino tener la revelación directa del Espíritu Santo. Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él, a él, judío primeramente, y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. También podemos ver en Gálatas, a ver si le comparto el texto, si lo pueden ver también. En Gálatas capítulo 3, verso 1, nos dice, ay, perdón, ahí vamos como. En Gálatas, perdón, capítulo 3, verso 11, nos dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y Hebreos 10:38 nos dice, más el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Por eso la fe es tan importante entenderla. ¿Por qué debemos estudiar acerca de la fe? La fe no es un mensaje, es un estilo de vida. El original en griego y hebreo, el término vivir por la fe significa aquello que da origen a algo. Y en otras palabras, la fe es el origen o lo que nos da o nos debe dar vida a nuestra vida espiritual. No es algo, un agregado más, algo más, sino que es lo más importante para la vida de nosotros como hijos de Dios. Y somos justificados por la fe, no por las obras, no por lo que hagamos o lo que dejemos de hacer, sino que somos justificados por la fe. Y si nos vamos a Romanos capítulo 23, capítulo 3, versos 23 al 28, ahí les comparto si pueden acompañarme en la lectura. Nos dice así en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que, esperen que me perdí, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál y por cuál ley? Por las obras no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado pues por la fe sin las obras de la ley. El pueblo judío era un pueblo que estaba muy sujeto a las leyes, tenían un régimen muy fuerte con el régimen de las leyes. Hablamos clases anteriores que ellos nos mencionaban el nombre de Jehová justamente para no violar o quebrantar el tercer el mandamiento que decía: no usarás el nombre de Dios en vano, y guardar el sábado. Inclusive hoy en Israel, en algunos edificios, los ascensores los días sábados están en forma automática para que ni siquiera tengan que tocar las teclas de tan estrictos que son con el cumplimiento del sabbat, del sábado, de guardar ese día de reposo. Algunas cosas podemos verlas quizás en torno de ridículas, ¿no? Pero era tal el temor y tal la reverencia con cuanto a la ley. Y viene Jesús y le dice: no, no es por ley, sino es por gracia, no es por cumplir ritos o condiciones, sino por creer que yo soy el enviado de Dios, yo soy el Hijo de Dios, y poder ser justificado a través de creer en mi sacrificio en Jesucristo. Y nuestra salvación es recibida por fe. En Efesios capítulo 2, verso 8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La traducción de la lenguaje actual nos dice: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Y en la Dios habla hoy dice: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. Y no es algo que nosotros lo podemos conseguir, sino que es un don, es un regalo de Dios. Y la fe agrada a Dios. Por eso es importante saber y conocer acerca de la fe. En Hebreos 11:6, un versículo clave de la clase de hoy, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador del que le busca. Me gusta otra versión, la versión de la traducción de la palabra de Dios para todos, dice: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Dios existe. Quizás en esta versión nos queda un poquito más claro que en la versión de la Reina Valera. Dice: cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Así que sin fe no podemos agradar a Dios. Si no creemos que Dios existe, si no creemos que Él es real, nuestro cristianismo no tiene mucho sentido. Sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Y también por medio de la fe recibimos bendiciones. En Mateo 9:27 está el relato de dos ciegos que seguían a Jesús gritándole que ten misericordia de mí. Y Jesús, al ver la fe de ellos, los sanó. Conforme a vuestra fe os sea hecho, dice el versículo 25 de ese versículo. Y después en Marcos leemos la historia de la mujer que padecía hace 12 años flujo de sangre y que tocó el manto de Jesús, que creía que con tan solo tocar el manto de Jesús sería sana, y al tocarla, por la fe que tenía, fue sanada. Y la fe también es nuestra victoria. En 1 Juan capítulo 5, verso 4 dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y hay otra versión que dice: porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo, y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Hablamos de Jesús, hablamos de la autoridad que tenemos en Jesús, pero si no creemos que Dios existe, si no tenemos fe, en vano es todo este conocimiento que podamos llegar a tener de la fe. Y estuvimos hablando un poquito de la fe, pero debemos definir qué es la fe. Y encontramos una definición en la misma Biblia. Si te vas hasta Hebreo capítulo 11, verso 1, dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no
se ve. Eso nos dice la versión Reina Valera y te comparto acá, si me permite, lo que dice la traducción de la Biblia al día. Dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir algo, lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. En otra versión nos dice: ahora bien, la fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Es interesante porque la fe muchas veces también se define, es ver las cosas que no son como si ya fueran realidad. Algunos también dicen que es una gracia mediante el cual Dios nos da la capacidad de creer en Dios y confiar plenamente en Él. A mí me encanta esa definición que dice, es ver las cosas que no son como si ya fueran. Yo hoy no veo a mi familia sana, yo hoy no veo mi trabajo, yo hoy no veo solucionada mi deuda, yo hoy no veo restaurado mi matrimonio o mi relación con mis hijos o algún pedido, pero en fe yo ya le agradezco a Dios, ya lo veo hecho eso en el futuro. Hoy ya le agradezco a Dios por mis padres, por mis hermanos, por mis hijos que ya han sido salvos. Yo ya lo declaro en fe, ya lo veo en fe, ya lo visualizo en mi mente. No es negar el presente, pero sí es confiar en que si Dios dice algo en su palabra, yo lo creo que eso va a ser una realidad, que ya es una realidad. ¿Se acuerdan que habíamos visto Isaías 55, versículo 3, que en ese versículo el profeta hablaba en pasado, dice que por las heridas de Jesús nosotros ya fuimos sanados, y él estaba profetizando algo que iba a ocurrir muchos años posteriores. Por eso en la palabra de Dios no hay un tiempo cronológico, para Dios no existe ese tiempo cronológico, sino que para él la eternidad es un concepto muy abstracto para nosotros, pero para Dios nosotros ya somos sanos, salvos. Él no tiene tiempo. Nosotros, en nuestro devenir, vamos definiendo los tiempos, los horarios y lo demás, pero para Dios no. Por eso Dios ve las cosas del futuro como que ya fueron hechas en el pasado. De todas maneras, la palabra fe o la palabra certeza, perdón, viene de la palabra griega upotástica, que significa fundamento, soporte, sustancia, y convicción del griego el hecho, que significa una prueba o una evidencia. La fe es el soporte, ¿sí? El fundamento, la seguridad de lo que se espera, la convicción. Ya tenemos la prueba palpable de que eso va a ser algo real, que se va a cumplir en el futuro. Ya lo vemos como algo que ya pasó. Eso es vivir por fe, que Dios cumple su palabra. No vivimos en base a ilusiones, sino vivimos en base a promesas que están en la palabra. No, hay un ejemplo muy típico, dice: yo puedo tener fe que Dios me protege, pero si voy a 200 kilómetros por hora en una avenida, puedo tener toda la fe del mundo, pero estoy violando un principio, violando unas normas. Dios me cuida, pero también tiene que ver, tenemos que aplicar los principios de Dios para que esa fe, esas promesas se vuelvan realidades. Si nosotros aplicamos los principios que están en la palabra de Dios y tenemos fe, las cosas se van a cumplir, pero no es por un capricho, sino que nosotros estamos, como decíamos, fundamentados, sustentados en la palabra de Dios. Y hay algo muy interesante. La fe tiene algunas características. Me encantó una vez que el pastor nos preguntaba: ¿la fe puede ser tocada? ¿Es perceptible? Y fíjense lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 9, versículo 1 al 2. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! La fe se ve. ¿Podemos ver la fe? A mí siempre me quedó, cuando la primera vez que lo escuché me impactó mucho. Digo, ¿podemos ver? Sí, podemos ver la fe. ¿Por qué podemos verla? Porque podemos ver por los hechos, por nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras confesiones, nuestras reacciones, la paz. Eso revelan y hacen perceptible nuestra fe en Dios. Y siempre hablamos cosas, y no sé, y quizás, y tal vez, y siempre dudando y no confiando en Dios, en su palabra, declarando que todas las cosas me ayudan a bien,
que mi Dios puede suplir a todo lo que me falta. Si yo vivo en la fe, en la palabra de Dios, en sus principios, esa fe se va a hacer perceptible por las demás personas. Las otras personas van a poder ver. Y hay otra característica importante en la fe, que la fe puede ser medible. Fíjense Mateo 14, 26 al 31, dice que esa escena me encanta, siempre me hago la película, ¿no? Es cuando Pedro camina sobre las aguas. Jesús le mandó a los discípulos que subieran a la barca y que pasaran al otro lado del mar de Galilea, y ellos se fueron caminando. Aparentemente a la noche cayó un poco como de una niebla, ¿no? Que es normal a veces en los ríos, en los lagos, y a la noche alguien viene caminando sobre las aguas en el medio del lago, ¿no? Yo siempre me imagino estar en el medio del río Paraná, en un botecito, y escuchás unos pasos sobre el agua, esas noches que el agua está quietita, vos escuchás plach, 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 alguien caminando. Me imagino, como decimos nosotros, el julepe, el miedo que le agarró a los discípulos. ¿Cómo puede ser que en el medio de acá venga alguien caminando? Y lo van visualizando a Jesús cuando viene caminando. Y entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al verle el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjense, Jesús vio la fe, y eso tiene que ver con nuestra fe, que puede ser pequeña o grande, y como si es una fe medible, quiere decir que nuestra fe, ¿qué puede ser? Puede crecer. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios de alguna manera nos da una fe inicial, ¿no? Cuando creemos en Él, entendemos el mensaje, pero está en nosotros el poder hacer crecer esa fe. Como te decía, nuestra fe se refleja o es perceptible a través de nuestras actitudes, a través de nuestras respuestas, a través de la forma en que nos comunicamos con las demás personas, las formas que nos conducimos. Eso es lo que hace perceptible, y nuestra fe también va a ser ir cambiando. Quizás vos algunos tengan unos años menos, otros años más en los caminos del Señor, y vas a ver cómo, si vos evaluás cómo eras antes y cómo sos ahora, te vas a dar cuenta que tu fe, a través de la experiencia que habrás tenido, tu fe fue creciendo a través del tiempo. Espero que haya sido así, que no hayas quedado estancado. Y hay cuatro cosas importantes en la, en la, en la fe, ¿no? 4 elementos, que es creer en la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios, depender de la palabra y obedecer a la palabra de Dios. De nada sirve que no demos crédito total a la palabra de Dios. Algunas personas toman los versículos que le convienen de la palabra, los que me alientan, los que me dan fuerza, pero no a veces los pasajes que por ahí nos dan ciertos lineamientos o algunas advertencias de cosas que a Dios no le agradan y que a veces a nosotros tampoco no nos parecen adecuados, ¿no? Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz, y es algo buenísimo, que tenemos que darle crédito total a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que vos y tu casa van a ser salvos, eso va a ocurrir. No dudes de eso. Por otra parte, si estamos enfermos o necesitamos negar, decir, no estoy enfermo, por fe ya estoy sano. Sí, tenemos la enfermedad, pero tenemos que creer en Cristo Jesús que podemos llegar podemos obtener la, la, la salvación, ¿no? Podemos obtener la sanidad en el nombre de Jesús. Quizás sea en esta vida, quizás no sea en la eternidad, porque Dios es soberano, Dios es alguien que maneja los tiempos, las maneras de hacer. Como decimos, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Yo sé que cuando esté en la presencia del Señor no tendré ninguna enfermedad, porque Dios ya me va a sanar. Y quizás vos estés orando por un milagro y Dios va a hacer el milagro. Quizás Dios ya hizo un milagro en tu vida. Ya experimentaste de la sanidad divina y gloria a Dios, pero los tiempos,
la maneja, la tiene Dios. Nosotros tenemos que orar y declarar en el nombre de Jesús que la sanidad ya es nuestro. Confiar en la palabra de Dios, ¿sí? A través de nuestras actitudes, confiar que no vivir en ansiedad. Podemos tener preocupaciones, es lógico, no podés no estar preocupado por algo, pero no vivir ansiosos, ¿sí? Continuamente, desesperados, sino que tenemos que confiar en que Dios está al control de absolutamente todas las cosas. A veces nosotros nos vamos haciendo la cabeza un montón de cosas y Dios, cuando te enfrentas a la situación, resulta que Dios ya la había resuelto. A veces nos pasa, tenemos que resolver alguna situación y cuando llegamos, Dios nos da, ya resolvió todas las cosas. Y eso es lo grande de Dios. Cuando confiamos en Él se ocupa de todas las cosas. Nosotros simplemente depender de la palabra, tener un compromiso con la palabra, independientemente de lo que sintamos, independientemente de la circunstancia en las que nos toca estar, Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Por eso confiemos en la palabra de Dios, confía que Él va a hacer algo extraordinario. Acá me dicen, Pedro vio el fuerte viento, no sé si habrá visto el fuerte viento, pero cuando estamos en una tormenta, la sentimos en nuestro rostro el fuerte viento, ¿no? Y tuvo miedo Pedro. Depender de la palabra, obedecer la palabra de Dios sin sumisión, sin sujeción a Dios, no es posible servirlo. Él no puede bendecir a gente que no se sujeta a su palabra, a sus preceptos. Por eso debemos ser muy obedientes a la palabra de Dios, no por castigo, no por otra cosa, sino simplemente por entender que en la palabra de Dios hay verdad, hay algo precioso. En Lucas 5 está la actitud de obediencia hacia Jesús, donde habla donde relata la pesca milagrosa, ¿no? Que si él no hubiera creído en Dios, no hubiera tirado la red, no hubiera sacado la gran pesca. Así que debemos confiar en lo que dice la palabra de Dios, perdón. Muchas personas dejan de recibir la bendición solamente por falta de una actitud de obediencia a la palabra de Dios. En el caso de Pedro, él era un pescador profesional, ¿sí? Vivía de la pesca, su padre, su abuelo, supongo que habrán sido pescadores porque era algo normal, el seguir la profesión de los padres, y sabía a qué hora del día debían pescar. Y Jesús viene a media mañana, cuando no era el horario de la pesca, ellos habían vuelto de la noche, de haber tratado de pescar en la noche, y Jesús le dice, vayan y tiren la red, y resulta que sacan una cantidad increíble de pescados, cosa que no puede ser, por cuestiones naturales no se puede dar, pero Jesús le mostró quién era Él, que Él tenía el poder también para hacerlo, y Pedro creyó en la palabra de Dios. Cuando Dios te da una palabra, quizás vos estés leyendo tu devocional en la mañana, algún mensaje, escuchando algo, y el Espíritu Santo te habla a tu corazón y vos estás pidiendo una respuesta y Dios te da una promesa. Tomate esa promesa, orá esa promesa y Dios va a hacer realidad. Como lo había compartido hace unos sábados atrás, a nosotros nos había tocado como familia en una situación con mi papá que estuvo un infarto masivo. Como decía, estaba más tocando el arpa que la guitarra de este lado. Y ya el segundo día Dios nos trajo una palabra que lo de él iba a ser algo momentáneo y temporal a través de un pasaje de la palabra de Dios, confirmando a través de un siervo de Dios, y nosotros nos aferramos, yo me aferré a esa palabra, y después de 15 días de estar en terapia intensiva y con pronósticos contrarios, él salió caminando, porque Dios hizo también allí un milagro. Dios cumple sus promesas. Tomate de la palabra de Dios que te da. Yo sé, porque yo lo viví, y sé que muchos de ustedes también en algún momento lo habrán o lo van a experimentar. Así que ponerlo en práctica, la palabra que te dio. Por eso es importante tener nuestro tiempo de intimidad con Dios, un tiempo para hablar con Él, para compartir con Él, no solo mandarle nuestra lista de supermercados, Señor, bendecime, dame, tráeme, acompáñame, cuídame, sino que, Señor, ¿qué tú tienes preparado para mí hoy? ¿Qué quieres que hagas hoy? ¿Qué me querés decir? Esos tiempos de silencio ante Dios, esos tiempos en que los que podemos estar en intimidad con papá, podemos escuchar su voz, no solo hablarle, sino que Dios también nos quiere hablar a nuestro corazón, tocar nuestra vida, traernos una palabra que pueda transformarnos. Pero, ¿cómo recibimos la fe? Dijimos que hace unos versículos, un momentito atrás, que Dios repartía a cada uno
¿sí? Conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Pero, ¿cómo recibimos la fe? ¿Sí? Decíamos que tenemos que creer en la palabra, dar crédito a lo que está en la palabra de Dios. Y la fe, como nos dice Romanos, si querés buscar, capítulo 10, versículo 13 al 15, si tenés tu Biblia, te invito a que la puedas buscar. ¿Sí? Romanos 10 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán? A ver, esperen que me perdí. ¿Cómo recibimos la 13 al 15? Perdón, versículo 17 me estaba yendo, perdón. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra oír, no es simplemente escuchar. Quizás vos escuchás todo el día prédicas cuando estás en el trabajo, cuando vas o cuando estás en tu casa, pero si fuera solamente por escuchar, habría mucha gente que sería unos campeones en la fe, unos capos en la fe. Pero no es así. El oír la palabra de Dios, que se refiere a este pasaje de Romanos, es escuchar y entender lo que estamos escuchando, contrastarlo contra nuestras vidas, ver qué me está diciendo ese mensaje, ese pasaje de la Biblia, qué me está diciendo, qué es lo que estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, qué es lo que Dios me está pidiendo que cambie en mi vida. Eso tiene que ver con el oír, un oír consciente, un oír que comprende lo que está escuchando, lo que está leyendo. Así que tenemos que no simplemente escuchar los mensajes, que están muy buenos, sino sentarnos y analizar lo que nos dice la palabra de Dios. Acuérdense, en la época de Jesús, mucha gente lo escuchó y lo entró por acá y salió por este lado, no lo siguieron, no lo entendieron. Muchas veces a nosotros también, a mí a veces me pasa, me voy a la iglesia y como que nuestra mente a veces está en otra cosa, ¿no? Y como que no nos llega la palabra. A veces le echamos la culpa al pastor que no estuvo muy entusiasta, muy motivador en su mensaje. Y hay veces que vamos con un corazón predispuesto o necesitado y cada palabra, cada versículo que habla nuestro líder o el pastor o lo que estemos escuchando, golpea fuerte a nuestro corazón. Eso es porque estamos dispuestos a oír, a escuchar lo que nos están hablando, lo que nos están diciendo, lo que la palabra nos dice, y eso impacta en nuestro corazón. Eso es oír la palabra, no simplemente tener una actitud de simplemente escuchar como si fuera la radio, una noticia, sino algo que nos puede cambiar la vida. El diablo no quiere que escuchemos de esta manera las predicaciones, porque sabe que la predicación de la palabra es capaz de producir cambios en nosotros. Escuchar es una actitud de fe y es nuestra parte del proceso. Cuanto más oigamos la palabra, cuanto más la meditemos, vamos a acumular más fe para el día de necesidad. Quizás cuando tengas tiempo que pases dificultades o tengas que dar consejería, todas esas palabras, los versículos que fuiste meditando, entendiendo, comprendiendo, que el Espíritu Santo estuvo grabando a fuego en tu vida, en un tiempo de consejería, Él te va a traer a memoria y vas a poder aconsejar a las personas no por tu experiencia, sino de acuerdo a la palabra de Dios, y nos vamos a apropiar de las promesas. Es re importante apropiarnos de las promesas que están en la palabra de Dios, porque ellas son es la llave para acceder a muchas de las bendiciones de Dios. En segunda Corintios, 14:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, y nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hablamos palabras de fe. No te olvides que lo que la palabra de Dios dice se cumple. A mí me encanta a veces tomar algún salmo del antiguo, algún salmo o algún texto de la Biblia y orar sobre ese texto. Por ejemplo, agarrar Filipenses 4:13 y en un día que estoy con muchas cosas, Señor, vos sabés todas estas cosas que tengo para hacer, todo lo que me está quedando pendiente para resolver, pero yo tomo tu palabra que está en Filipenses 4:13, dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y me tomo esta palabra que está acá en la Biblia, está acá, no es invento mío, tu palabra dice que tú me vas a fortalecer y yo me tomo. Y sé que, como dice Romanos, que todas las cosas me ayudan a bien.
y que no es nuestra la batalla, sino es tuya la batalla, Señor. Entonces vamos orando con la palabra de Dios, no estamos inventando nada, no estamos sacando contexto las cosas, sino que le estamos diciendo a Dios lo que ya tenemos una revelación segura que está en la palabra de Dios, tomando y apropiándonos de esas promesas, y Dios responde sus promesas, porque Él es un Dios de pacto. Cuando hablamos que es un Dios de pacto, el pacto es de Él hacia nosotros, y no es un contrato. La diferencia entre pacto y contrato es el que el contrato, yo ofrezco algo, por ejemplo un alquiler, yo le ofrezco un canon locativo, un importe, un monto X de pesos por una propiedad, y el propietario me ofrece una habitación, una casa a cambio de ese precio. Mientras yo le pague, él me da la habitación o la casa, y mientras, y si yo lo dejo de pagar, él me lo saca. Así también, si él me echa, yo no lo voy a seguir pagando. Hay un contrato, una contraprestación. En el caso del pacto, no, Dios no le importa cómo estoy yo, sino que Él va a cumplir su palabra independientemente de lo que nosotros hagamos. Estará en nosotros el poder tomar ese pacto, esas promesas de Él, para hacerlas nuestras, y que esos pactos se cumplan en nuestras vidas. Así como el pacto matrimonial es, yo me comprometo a amar a mi esposa en cualquier circunstancia, en las buenas y en las malas, y hacerla feliz, no importa lo que ella haga o deje de hacer. Ese es el concepto del pacto matrimonial. Hoy hablamos más, lo que hablamos hoy es más de contrato matrimonial o de acuerdo matrimonial más que pacto, ¿no? Porque mientras, cuando ya no siento amor, cuando ya las cosas no marchan bien o hay alguna cosa, bueno, voy a cambiar, ya el amor murió. Como escuchaba el otro día, que el enamoramiento dura 2 años, y bueno, después de 2 años hay que ir cambiando, ¿no? Porque ya se vuelve aburrido. Eso no es el concepto de amor que tiene Dios, no es el concepto de pacto que tiene a Dios, sino que el amor es una decisión, el amor es algo que trasciende, y es algo que también está diseñado en el caso de los matrimonios para que podamos desarrollarnos como personas, podamos tener familias fuertes, sanas, hijos fuertes y sanos. No permita que la fe mental suplante a la fe espiritual. La fe mental dice, creo en la palabra de Dios, más por algún motivo no tengo la respuesta. La fe espiritual dice, si la palabra de Dios dice que es así, entonces es así. Esta promesa es mía y la poseo ahora. A mí un versículo que me pegó mucho, creo que ya lo compartí varias veces, 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y a mí me costó mucho tiempo entender este concepto de que si yo le pido perdón a Dios, Él me perdona, independientemente de lo que yo sienta en mi corazón, porque Él me ama así como soy, así como estoy. Él me ama y Él me perdona. Si yo confesé mi pecado, cumplí mi parte, Él me perdona. No importa si siento o no siento el perdón de parte de Dios. Él me sigue, Él me perdona. Por eso no dejes que tus sentimientos suplanten tu fe o tu fe mental, tu razonamiento. Aunque no pueda verlo con mis ojos físicos, sí lo veo con los ojos de Dios. Porque todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, nos dice Marcos 11:24. También en la versión para Dios para todos, dice, cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlos convencidos de que ya lo han recibido, y entonces todo lo que pidan será suyo. Así que oremos con fe, creyendo en las promesas de la palabra de Dios, que nuestra fe mental o lo que vemos no nos condicione en nuestro momento de creer en las cosas que Dios lo va a hacer. Como te digo, no es en nuestros tiempos, no es a nuestra manera. Dios tiene sus maneras de hacer las cosas que son perfectas. Crea en lo que la Biblia dice y no en sus sentimientos. Mantengamos nuestros ojos puestos en la palabra de Dios, en las promesas de la palabra de Dios. Por eso es importantísimo estudiar la palabra de Dios, meditarla, hacerla nuestra, ¿sí? Cuando hablamos en mi nueva vida en Cristo hablábamos, ¿se acuerdan de la mano? Si no buscan su manual, busquen la manito, donde hablamos de meditar, de rumiar la palabra, así de leer. Quizá a mí me ayuda mucho, por ejemplo, buscar distintas versiones de la Biblia. Hay una página que se llama Biblia Gateway. Después hay aplicaciones en los celulares que te dan el mismo versículo, varias versiones. A veces la Reina Valera, que está escrito en un castellano o un español más antiguo, ocupa palabras que nosotros
hoy en día no estamos tan familiarizados en el uso cotidiano, por eso la versión del lenguaje actual o Dios para todos te puede ayudar en a poder entender mejor el texto. Simplemente son formas de traducir, de tratar de traducir lo que estaban en los originales. Así que un consejo o un comentario bíblico también nos puede ayudar a poder entender. Transferir la palabra de Dios a nuestra mente y a nuestro corazón con la lectura nos informa, el estudio nos forma en relación con Jesús y la meditación nos forma a imagen y semejanza de Jesús porque ya lo contrastamos con nuestra vida y lo podemos poner en práctica. La fe es ahora. Dice, esta versión dice, la fe es la garantía, la confirmación, el título de propiedad de las cosas que nosotros esperamos. Es la comprobación de las cosas que nosotros no vemos y la convicción de su realidad. La fe percibe como un hecho real lo que no es revelado a los sentidos, nos dice esta versión, la Biblia amplificada. Dice que la fe es, ¿cuándo? Es ahora, ahora es la fe. Por eso necesitamos ser libres de las ataduras que nos sujetan a los sentidos naturales y entender que para creer no necesitamos oler, sentir, gustar, oír ni ver, solo de esta manera sabiendo que la fe es y lo imposible será posible. Una de las razones por las que muchas personas no ven las manifestaciones sobrenaturales en la iglesia es porque todo ocurre ahora y todavía hay mucha gente que sigue esperando, bueno, Dios, ¿cuándo va a pasar? Y no se dan cuenta que las cosas pasan ahora. El simple hecho de tener una respuesta de parte de Dios, de tener la bendición de parte de Dios que hoy te cuidó, te proveyó, eso ya es un milagro de parte de Dios, es la fe de la palabra de Dios hecha realidad. Muchas veces cuando nos faltan cosas, ahí recién nos acordamos de Dios y de agradecerle también. Dios es un Dios de provisión, un Dios maravilloso. Una de las razones es por eso, porque la fe es ahora, no será en el futuro. Como le decía en Isaías, ese versículo a mí me impactó mucho en mi vida de lo que escribió el profeta. Habló mucho antes en pasado. Yo ya declaro, mi familia ya ha sido sanada, ya mi familia ha sido salvada, ya he conseguido ese trabajo por fe, lo agradezco a Dios y será hecho en el nombre de Jesús. Pero tenemos que tener en cuenta que tenemos enemigos de la fe, cosas que pueden dañar o perjudicar nuestra fe. En primer lugar, habíamos dicho que es creer en Dios, ¿no? Creer que existe, creer que las cosas van a ocurrir. Entonces el primer enemigo que encontramos en la fe es la incredulidad. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y muchas veces la incredulidad es un espíritu malo que utiliza la razón para llevarnos a rechazar u oponernos a Dios. Hoy en día lidiamos con una incredulidad educada o intelectual. Esto significa la habilidad de razonar e intentar suplantar la fe. Tratamos de buscarle la lógica, ver cómo es, científicos, psicológicos. Y el otro día hablaba con una señora que es de Paraguay y nos comparábamos, ¿no? En cuanto a la forma de pensar. Decía, el argentino tiene cuando alguien da una directiva a una persona, por ejemplo, de Paraguay, generalmente nos decía, ellos van y hacen, no preguntan mucho. Ahora, cuando a un argentino, me incluyo, ¿no? Te dicen, tenés que hacer eso, preguntamos, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Con qué objetivo? ¿No? ¿Sí? Nos ponemos a cuestionar mucho, tenemos esa característica, por eso también somos creativos, pero también somos medio retobados muchas veces, ¿no? Nosotros como argentinos. Salieron de Argentina muchas cosas buenas, pero tenemos eso, ¿no? Que cuestionamos un montón de cosas, y a veces cuando Dios nos pide hacer algo, no queremos, Señor, dame la razón, el motivo, por qué tomaste esa decisión, basado en qué circunstancias me estás diciendo que haga, o que tome esa promesa que está en tu palabra, y muchas veces nos cuesta creer que Dios hace las cosas y las hace bien. Y la incredulidad, el hecho de no creerle a Dios, a veces oculta atrás de una cierta intelectualidad, ¿no? De una formación, es un enemigo de la fe. La fe, por eso Jesús había dicho que el reino de los cielos es para los niños, ¿no? Porque a los niños vos le decías, ahí viene Superman volando, y miran para el cielo, a ver, ¿dónde, no? Y nosotros a vos, ya cuando somos más grandes, nos dicen, ahí viene Superman, y, ay, ¿qué me está diciendo, ¿no?
A los chicos cuando está al lado de la pileta, tirate que te agarro, ellos, ¡pum!, se tiran. No importa si no hay agua, no hay. Pues, si ven al papá, ellos no evalúan los riesgos, las consecuencias, el por qué, simplemente obedecen. Y muchas veces tenemos que ser como niños, ¿no? Cuando Dios nos dice algo, creerle. Dios, vuelvo a insistir con este concepto, ¿no? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, cuando Dios te pide algo, a veces no lo entendemos con nuestra capacidad de razonamiento, con nuestra lógica, y buscamos las opciones y por qué Dios me está diciendo muchas veces simplemente hay que creer que cuando Dios dice, hagámoslo. Y hay un testimonio que muchas veces nos avergüenza, ¿no? Cuando nos fuimos la primera vez a 25 de mayo, estábamos sobre Blas Pareda, nos fuimos a 25 de mayo, cuando entramos ese lugar era gigantesco. Imagínense que el salón donde estábamos antes era el 10 o el 15% de lo que era ese lugar. Bueno, entonces dijimos, ¿cómo vamos a hacer para cubrir? Y Dios nos había abierto esa puerta. Bueno, vamos a poner un café, vamos a dejar un estacionamiento, porque de esa manera podemos juntar los fondos, ¿no? Porque fuimos pensando con nuestra mentalidad humana, hasta que entendimos, hasta pasado 1 año y medio, entendimos lo que Dios nos dijo: tumben la pared, cierren el café. Si yo les traje acá, yo me encargo. Cuando nosotros tomamos esa decisión como iglesia de tumbar la pared que dividía la mitad del salón y decidimos que ese sea un lugar consagrado para el Señor, la iglesia creció, boom, de pronto empezó a crecer, empezó a llegar gente y Dios se encarga. Simplemente nosotros mirábamos las cosas con nuestros ojos humanos, hacíamos nuestros cálculos con nuestra matemática, con nuestro flujo de fondo, y no nos dábamos cuenta que Dios si nos trajo a un lugar, si Dios nos mandó a hacer algo, tenemos que hacerlo. Y cuando entendimos eso, entendimos muchas cosas, empezaron a cambiar en el mundo espiritual también, en la iglesia. También cuando nos tocó tomar la decisión de cambiar el equipo de sonido, Dios se encargó de manera sobrenatural de conseguir los recursos. Dijimos, ¿cómo vamos a hacer? Porque imagínense, el equipo que hoy tiene la iglesia era el equipo que ocupaban en el Festival del Litoral que se hacía en el anfiteatro. Nosotros tampoco no somos una iglesia de tantos recursos, pero Dios puso a la persona en el momento oportuno, el precio espectacular, y en tiempo anterior al que nosotros teníamos previsto cancelar, se pagó también eso, porque Dios, cuando abre puertas, cuando va a hacer las cosas en fe, Dios se encarga. Y vemos milagros de sanidad en la vida de las personas, milagros de restauración en matrimonios. Hoy, fíjate cómo en la iglesia estamos en distintos lugares, llegando a mucha gente, y es simplemente por haberle creído a Dios. No porque nosotros seamos como iglesia algo espectacular, algo que sobresale, sino que la gracia de Dios está con nosotros, porque nos atrevimos a creer a esa palabra de fe que Dios nos dio como iglesia. Muchas veces los hechos también son un enemigo de la fe. Un hecho es algo temporal, algo que está sujeto a la realidad, y quizás hoy hablas tu billetera, consultes tu cuenta y ¿dónde está mi Dios proveedor? Señor, mirá las boletas que tengo para pagar, vos decís que sos mi Dios proveedor, pero yo sé, cuando oramos por fe, que Dios va a traer los recursos de manera sobrenatural, y muchas veces pedimos que Dios nos dé más dinero, y muchas veces Dios nos bendice de otra manera, a veces con ofertas, con cosas que pagamos menos, con hermanos que nos brindan, a veces gente que ni es cristiana, que te bendice de alguna manera, y Dios se encarga de todas las cosas. Simplemente créele a Dios, cree que Dios hace las cosas. No es ser caprichoso tampoco, no es decir, Señor, dame un auto, quizás no es la voluntad de Dios, y ahí le echamos la culpa, no, a Dios, bueno, me da un auto, te estoy pidiendo con fe, te estoy pidiendo con autoridad, con el nombre de Jesús, y a veces pedimos mal porque no pedimos como conviene. Por eso tenemos que pedir y pedirle que el Espíritu Santo nos guíe al momento de orar. Lo que sí podemos estar seguros, que no importa el diagnóstico que el médico nos dé, no importa el pronóstico, que el flujo de fondo o tu cuenta, lo que sea, tu balance, yo sé que nuestro Dios hace milagros y hace cosas excepcionales. Vuelvo a lo mismo. El pronóstico en el caso de mi papá era que vaya a tocar el arpa allá, a estar con
don Pedro, con los apóstoles, y Dios dio vuelta a ese diagnóstico. Cada día que íbamos a hablar con los médicos, mirá, no sé, que me parece que no va a salir, como que nos fue preparando para un momento en desenlace, como que no veían solución, pero Dios sí ya nos había dado una palabra, y a pesar de los diagnósticos que cada día eran peores, Dios cumplió su promesa. Así que no te preocupes, cada vez quizás Dios va a esperar hasta que lleguemos a ese último momento en que digamos, Dios, ya no puedo más. Encárgate vos, y ahí va a decir Dios, ay, por fin entendiste, ¿no? Me entregaste tu problema, me entregaste esta situación, y a veces Dios nos lleva a esos puntos de desesperación para que podamos entender que Él se hace cargo de las cosas y que debemos dejarle a Él que haga el gobierno. Yo, una de mis oraciones, Señor, no me hagas en lo posible para llevar al extremo para entender lo que me querés enseñar. Tratar de que el proceso sea más corto, ¿no? Porque uno cuando pasa procesos duros para entender ciertas cosas de la palabra de Dios, que si uno no lo hubiera pasado, no lo hubiera entendido también, Dios nos hubiera revelado y no tuviéramos hoy la convicción, la seguridad de que Dios cumple sus promesas, forman parte de ese proceso de madurez. Los problemas no son para nuestro sufrimiento, sino para que podamos entender. La ciencia, wow, la ciencia es excepcional. Y me encanta a mí mirar programas de ciencia, de tecnología con nuestros chicos, miramos, nos gusta la informática, los robots, las construcciones, los edificios, todas las cosas. Pero muchas veces hay cosas científicas que no pueden comprobarse de las verdades que están en la palabra de Dios. No podemos comprobar científicamente y reproducir en un laboratorio que Dios existe, pero cuando vemos matrimonios transformadas, vidas sanadas, que no tienen una explicación médica, cuando hay provisión divina donde no hay modelo económico ni plan económico que pueda haber predijo eso, no hay dudas en que la ciencia tiene sus virtudes, pero que no podemos limitar a Dios a cuestiones científicas. El tiempo, el espacio, la materia tienen sus límites, pero Dios no tiene límites. Dios no tiene, no hay nada que pueda contradecir. Por eso si la palabra de Dios dice algo, es así. En la película, Jesús no está muerto, creo que era en una de las escenas, le preguntaban si Dios existe. Y cuando le respondía, decía, ¿la oscuridad existe? Y él decía, no, la oscuridad es la ausencia de luz. Entonces, ¿cómo podemos probar que Dios no existe? Por el pecado. Si abundó el pecado, que vendría a ser la oscuridad, si está la luz de Cristo, vemos que esa es la luz y por eso existe el pecado, por eso existe también, pero la palabra de Dios se cumple y la ciencia tiene su lugar, pero la fe trasciende esos límites y por eso, ojo con la ciencia, porque muchas veces te van a decir, lo que no se puede probar científicamente no existe. Y no es así, porque hay muchas cosas que la ciencia no la puede probar. Y una última cosa que quiero compartirte, que es un enemigo, la razón. Por la fe entendemos haber constituido al universo, nos dice Hebreo 1. Cuando la Biblia dice por la fe entendemos, note primero que aparece la palabra fe y luego el entendimiento. La meta del enemigo es recluirnos dentro de los límites de la razón, ya que él sabe que quien busca a Dios primero tiene que creer que Él está allí. Y si no creemos que Dios está allí, en vano es nuestra fe. La razón tiene su lugar, la lógica tiene su lugar, la ciencia tiene su lugar también. Pero cuando hay promesas en la palabra de Dios, no te pongas a analizar por qué todo es posible para Dios, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, todo lo puedo, pero no puedo saltar de acá a la luna porque no puedo hacer eso, ¿sí? Nos vamos a veces por las ramas con razonamientos ilógicos a veces. Por ahí voy a un ejemplo absurdo, ¿no? Pero tratando de sacar de contexto y buscar alguna explicación razonable, ¿no? Pero muchas veces nos ponemos a cuestionarle a Dios. Cuando Dios nos decía, tumben el muro, yo me encargo, nosotros decíamos, ¿cómo? Bueno, vamos a tener menos ingresos acá y allá, y cómo vamos a cubrir esto y aquello. Y nos olvidamos que el que está al control de todas las cosas es nuestro Dios. Y tenemos que creerle cuando Él nos da una palabra, cuando Él nos da una confirmación, o cuando encontramos, o cuando tomamos una promesa que está en este libro, en la Biblia, no sé de qué color, qué forma es tu Biblia, o si es un celular, o es tu computadora, donde sea,
la palabra de Dios se cumple, debes creer que si Dios dice algo en su palabra, Él es un Dios que no es un Dios para mentir, sino que Él va a cumplir lo que está en su palabra. Vuelvo al versículo que habíamos leído al comienzo ya para ir cerrando, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está ahí y que es galardonador o premia a los que le buscan. Ese pasaje, esa última parte, la que nos gusta, ¿no? Dice que Él premia a los que le buscan, es galardonador. Él no se olvida de las cosas que nosotros hacemos por el reino de Dios. Cuando hablamos de la razón como enemiga de la fe, entendamos que lo intelectual tiene su espacio, tiene su lugar, pero hay muchas decisiones que las hacemos en fe. Y para tomar buenas decisiones en fe, tenemos que estar en sintonía con el Espíritu Santo. ¿Sí? No simplemente porque por ahí a la noche comí pesado y soñé pesado, voy a tomar una decisión mala el otro día y decir, no, sentí en mi corazón y en mi espíritu hacer algo. Muchas veces Dios pone y nos habla a través de los sentimientos, pero va a traer una convicción. Cuando vayas a tomar una decisión, fíjate que esa decisión esté conforme a la palabra de Dios, no transgreda un principio que está en la palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a traer paz, quizás a través de una tercera persona va a venir y te va a confirmar eso, porque si Dios te habla algo, va a usar quizás a otra persona para confirmar. Quizás Dios viene hablándote hace mucho tiempo sobre una decisión que vos la estás postergando, y hay la obediencia tardía es desobediencia. Y un ejemplo muy simple para entender este concepto es cuando vos le decís o le decimos a nuestro hijo, anda a bañarte a las 7 de la tarde, a las 7:30 le decís, anda a bañarte, son las 10 de la noche y él no se bañó y va a bañarse después que vos le das un chirlo. Esa obediencia tardía es desobediencia. Y muchas veces nosotros perdemos de la bendición de Dios, nos perdemos de muchas cosas, porque decimos, no, vamos a esperar, que no estoy listo, que no estoy capacitado, no estoy formado, que necesito. Pero si Dios puso un llamado en tu corazón, Él te está desafiando a hacer algo, toma la decisión en fe y Él lo va a hacer. Acordate que no vaya en contra de la palabra de Dios. Ese es nuestro primer filtro. Y si es una decisión que pueda trascender y afectar a tu familia, consultalo con tu familia, oralo, pedí que Dios también traiga confirmación y Dios lo va a hacer y va a traer confirmación. Así que en el nombre de Jesús, digamos por fe. Sin fe, ¿qué habíamos dicho? Que no podemos agradar a Dios. El que crea, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que creer que Él existe. Primero y principal, si vos crees en Dios, tienes que saber y estar con la seguridad que Él va a hacer las cosas. Orar con fe es agradecerle por adelantado las cosas que aún no lo vemos con nuestros ojos físicos, que no lo vemos todavía hoy. Agradecerle por fe, por la iglesia propia que Dios ya nos regaló, ya nos dio, ese lugar precioso, que todavía no sabemos dónde está, que no sabemos cómo es, pero en el nombre de Jesús ya le vamos agradeciendo porque Dios nos va a proveer de un lugar para nosotros, nos va a guiar como iglesia a ese sitio donde establecer su reino. Vemos por fe ya el centro de retiro de la iglesia y le agradecemos. Agradecemos por todas las cosas que Dios, por la salvación, la sanidad que Dios va haciendo, por la provisión sobrenatural a sus hijos. Agradecemos todas esas cosas por fe, en el nombre de Jesús. Si alguno de estos enemigos te entra en la mente cuando Dios te da una palabra, la incredulidad, la falta, el querer razonar lo que Dios nos pide, que nos cuesta mucho, y más, como te digo, con más nosotros de sangre argentina, ¿no? Que nos gusta cuestionar y opinar sobre todo. Muchas veces tenemos que simplemente ser como los niños: Señor, vos me mandás a hacer, yo voy. Como dice, mandado no culpado a veces. Si Dios, vos me mandás a hacer, yo te obedezco, y yo sé que vos te encargás de todas las cosas, en el nombre de Jesús. Y para cerrar, simplemente compartirte que muchas veces Dios nos muestra el destino y no nos muestra el camino por el cual debemos andar. Y a veces Dios te va mostrando el próximo paso, pero no te muestra el lugar o lo que quiere o el propósito final que tiene con tu vida. Con cada uno de nosotros Dios hace las cosas de manera diferente, nos enseña de manera diferente. Así que en el nombre de Jesús, yo declaro que cada uno de ustedes son hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que inspiran a otros fe, hombres y mujeres en el nombre de Jesús que a través del Espíritu Santo la gente puede, al verles, va a decir: wow, qué gente, qué tiene qué fe que tiene,
qué grande que es la fe que tiene en el nombre de Jesús, y es tangible, y Dios hace milagros, maravillas a través de tu vida con la gente que te rodea en el nombre de Jesús, y no es porque el Espíritu Santo está en tu vida, es porque vos le das lugar a la palabra de Dios en tu vida, porque vos meditas la palabra de Dios en tu vida, porque la fe viene por el oír, el entender y el asimilar la palabra de Dios, porque vos la contrastás con tu vida y ves cosas que tienes que comenzar a hacer y dejar de hacer, cosas que tienes que confesar a Dios que son pecados en el nombre de Jesús, lo decís y Dios te perdona, te limpia, te libra, y empezás una vida de victoria en el nombre de Jesús, porque no es nuestra la lucha, sino es del Señor. Nosotros simplemente somos sus siervos, siervos del Dios Altísimo, a quien servimos, a quien amamos, en quien confiamos, en que todas las cosas nos ayudan a ver conforme al propósito con el cual Dios ha llamado a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús yo bendigo tu vida, bendigo tu levantarte, tu acostarte, tu caminar, tu entrada y tu salida en el nombre de Jesús. Yo bendigo tus pensamientos, pensamientos de bien y no de mal. Yo bendigo tu casa, una casa de paz, casa próspera, una casa llena de la presencia del Espíritu Santo, una casa llena de alabanza, una casa donde fluye la presencia de Dios, donde hay armonía y donde cuando hay problemas, el centro de consulta, el manual de consulta es la palabra de Dios, y la oración es el medio de comunicación y de consulta directa con Dios. Yo declaro sobre tu vida que vos abrís hoy tus oídos espirituales, tus ojos, para ver aquello que Dios tiene guardado para aquellos que le aman, a aquellas personas que le están buscando con pasión. Yo declaro sobre tu vida que el fuego del Espíritu Santo, aquel que nos inflama, que aquel que nos invita cada día a seguirle, a buscarle, a entregarle, se aviva en tu vida en el nombre de Jesús. Y declaro que viene un tiempo nuevo para tu vida, para tu familia, un tiempo de bendición donde vas a ser de bendición para otros, porque estamos llamados para hacer buenas obras. Y en el nombre de Jesús, bendigo tu semana, bendigo tu mesa, tu casa, todas las cosas, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y declaro que no hay ningún espíritu de incredulidad en tu vida. Declaro que no hay ningún espíritu que pueda alterar o hacer postergar la bendición de Dios sobre vos. En el nombre de Jesús, yo declaro que cosas maravillosas pasan en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y amén nuevamente. Gracias, yo te doy gracias y te felicito por este tiempo que estás invirtiendo en buscar de Dios, que el Espíritu Santo pueda añadir y pueda traer más revelación. Y te invito a que no dejes de hacer las autoevaluaciones, que con eso hacemos después la asistencia. Así que en el nombre de Jesús te libero. Acordate, simplemente por ahí si no lo sabían, que todavía estamos con, que por protocolo todavía están habilitadas las actividades en la iglesia, así que pueden participar, así que no tienen que anotarse simplemente para poder ir, así que Dios te bendiga mucho. Voy a quedar un ratito más acá por si alguno tiene alguna consulta, alguna duda, y los que no, nos estaremos viendo el próximo sábado. Que Dios te bendiga mucho y nos estamos viendo. Hasta luego.